Buenas, ¿cómo están compañeros? Somos el equipo 2 y les vamos a hablar sobre la ecuación de continuidad aplicándole el teorema de transporte de Reynolds. Espero y les sirva. Como introducción, la ecuación de transporte de Reynolds. El teorema de Reynolds establece una conexión entre el volumen de control y el sistema de control. En la primera parte tenemos la variación de la propiedad en B en el sistema, y esto es igual a la acumulación de B dentro del volumen de control. Esto se define a partir de la derivada respecto al tiempo de la integral de la densidad por la variable de intensidad por el volumen. Esto más el flujo neto de B a través de la superficie de control definida por la integral de la densidad por la variable intensiva por el producto punto de la velocidad por el vector normal en términos del área. Entonces B es cualquier variable extensiva de un sistema y B minúscula es B sobre la masa, que es correspondiente a la variable intensiva. Y en la siguiente diapositiva, si consideramos B o B mayúscula igual a la masa igual a M y B igual a 1 de la ecuación anterior, entonces sustituimos y obtenemos lo siguiente: la derivada respecto al tiempo de la masa, que en este caso podemos omitir B porque pues es igual a 1 y queda de la misma manera. Entonces tenemos la derivada de la integral de la densidad por el volumen más la integral de la densidad por el producto punto respecto a, en términos del área. Como el sistema permanece constante, entonces podemos decir que la derivada de la masa respecto al tiempo es igual a 0. Entonces igualamos a 0 y de aquí se obtiene la ecuación de continuidad en su forma integral. Continuando, en base a la forma de la expresión de la ecuación de continuidad de la forma integral, se puede explicar por dos partes que, de esta primera forma, se describe el cambio con respecto al tiempo de la masa dentro del volumen de control, y para la segunda parte integral se define el flujo neto en salida, y esto es debido a la masa que atraviesa la superficie de control. Por lo tanto, cualquier cambio de la masa dentro del volumen de control se debe al flujo de masa neto que atraviesa la superficie de control. Es posible simplificar la expresión a manera de sumatorias, por lo que se obtiene la siguiente expresión, en términos de la entrada y salida. Cabe destacar que, si el flujo másico que entra al volumen de control es mayor al que sale, así que se obtiene que hay un aumento de la masa dentro del volumen de control. Pero, si el flujo másico que entra al volumen de control es menor al que sale, se obtiene que hay una disminución de la masa dentro del volumen de control. Como primer ejemplo tenemos el problema que se muestra en pantalla, en el cual se nos pide calcular la expresión que caracteriza el tiempo de vaciado del depósito. Para esto, se debe considerar que el recipiente se encuentra abierto a la atmósfera y que la densidad del fluido es constante. De la imagen, podemos observar que SD corresponde a la superficie por donde va a salir el fluido. H minúscula corresponde a la altura del fluido, H mayúscula a la altura del depósito, R1 y R2 corresponden a las longitudes del centro a cada uno de los puntos, y V va a ser nuestro volumen de control dentro del depósito. De la ecuación de continuidad se puede observar que, dado que el fluido tiene una densidad constante, entonces el primer término pasaría a ser densidad por la derivada del volumen respecto al tiempo. Además, como se mencionó anteriormente, el segundo término prácticamente corresponde al fluido másico, el cual está representado por M punto, y este va a ser igual a la densidad por la velocidad por el área de la sección SD, dado que se mencionó que por ahí es por donde va a salir el fluido. Con estos dos términos podemos observar que entonces la ecuación de continuidad va a pasar a ser la densidad por la derivada del volumen respecto al tiempo más la densidad otra vez por la velocidad por el área de la sección SD, y esto igual a 0.
Esta ecuación, por conveniencia, la podríamos reescribir como el diferencial del volumen es igual a menos la velocidad por el área de la sección SD por el diferencial de tiempo. Obsérvese que, dado que ambos términos contienen la densidad, pues esta puede ser eliminada. Por otro lado, gracias a la geometría del recipiente, se observa que pues tiene una forma trapezoidal. Se puede demostrar que el diferencial de volumen va a estar dado por la siguiente ecuación, que bueno es pi por R1, la cual corresponde a la distancia que hay desde aquí al punto de la longitud más chica, y esto más h multiplicada por R2 menos R1 sobre h mayúscula, esto al cuadrado por el diferencial de altura. Otro dato que podemos obtener es que a partir de aplicar la ecuación de Bernoulli entre la superficie libre de fluido y el punto de salida, pues básicamente la velocidad va a estar dada por la raíz de 2 veces la gravedad por la altura del fluido. Se observa que pues tenemos dos ecuaciones nuevas, las cuales pueden ser sustituidas en la ecuación de continuidad previamente obtenida, y de esta forma pues vamos a tener que el diferencial del volumen, lo podemos escribir, va a ser igual esto a nuestro término previamente calculado, el cual era pero vamos a sustituir el valor de la velocidad, y de esta forma llegamos a una nueva ecuación, la cual está en términos de un diferencial de altura y un diferencial de tiempo. Por cuestiones de conveniencia, dado que nosotros estamos buscando una ecuación de tiempo, vamos a dejar el diferencial de tiempo de este lado y vamos a realizar un reacomodo de estos términos, en el cual vamos a llegar a que claramente, como estos términos se están multiplicando, van a pasar dividiendo a nuestra ecuación resultante la que obtuvimos gracias a la geometría del recipiente. Y bueno, como se puede observar, entonces ahora tenemos tenemos la misma ecuación, pero podemos observar que aquí tenemos una manera fácil de obtener el tiempo, por lo que vamos a integrar desde el tiempo 0 a un tiempo t, y vamos a integrar desde una altura h a una altura 0, porque como se mencionó al inicio, pues nosotros estamos viendo el tiempo de vaciado. De esta forma, pues bueno, indicamos la integral, como mencionamos, es de 0 a t del diferencial de t, el cual pues bueno, claramente podemos observar que va a ser t, y bueno, esto va a ser igual a la integral de h a 0. Importante mencionar que aquí estamos considerando pues que el recipiente estaba completamente lleno en un inicio, y pues vamos a analizar que se va a estar vaciando hasta una altura 0, y bueno, tenemos esto, lo que se está mostrando. Importante no olvidar el diferencial de altura. Y bueno, resolviendo la integral, poniendo nuestros límites, vamos a llegar a que finalmente la ecuación del tiempo de vaciado va a estar dada por t igual a 2pi sobre 15 por el área de la sección SD por la raíz de la altura del recipiente sobre 2 veces la gravedad, y esto multiplicado por 8 veces R1 al cuadrado menos 4 por R1 por R2 más 3 por R2 al cuadrado. Y bueno, pues esta ecuación es muy particular porque
no sirve dado que la dejamos en función de los parámetros que definen sus dimensiones. Bueno, entonces continuando con el segundo ejemplo, tenemos este enunciado que nos dice: la densidad del gas que fluye a través de un conducto de sección constante S y longitud X varía de acuerdo a la siguiente expresión. Rho es igual a Rho0 por 1 menos X sobre 2X. Aquí es importante ver que tenemos 2X, pero una representa la longitud. Todo esto multiplicado por V0 por T sobre X. Y eso aplica para la sección de 0 a X, que es la longitud de la sección. Donde Rho0 y V0 representan la densidad y velocidad iniciales del fluido cuando entra al volumen de control. Con esto nos pide obtener la diferencia del flujo másico que entra y sale del conducto en función del tiempo. Aquí tenemos la figura que lo representa y vemos de que el volumen de control es el espacio delimitado por las líneas punteadas. Entonces nosotros tenemos la ecuación de continuidad de la manera siguiente. Podemos despejar un término y pasarlo al otro lado, que en este caso lo tendríamos de esta manera. De acuerdo con la figura, se sabe que por la izquierda se tiene una entrada de flujo másico, mientras que por la derecha hay una salida. Por lo tanto, el término de la derecha se puede separar en dos términos, como podemos ver en esta parte. Si nosotros reordenamos los términos y sustituimos, pues tenemos esta parte. También se puede observar que el flujo másico de salida es positivo y el de entrada es negativo, ya que en la salida la velocidad y el vector normal a la superficie pues tienen la misma dirección, mientras que en la entrada y sus direcciones son opuestas. Así se obtiene que del lado derecho de la ecuación de continuidad representa la diferencia del flujo de la entrada con respecto a la salida, que es lo que nosotros tenemos de esta parte. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con el cambio de masa que se representa dentro del volumen de control, que es lo que nosotros tenemos en esta parte. Vemos de que podemos aplicar una triple integral, de acuerdo a lo que tenemos nosotros aquí arriba en la expresión. En este caso solamente está indicada y pues aplicamos los diferentes diferenciales y vemos de que esta parte es la sección nosotros que sabemos que es constante, la sección S. La podemos sacar y solamente dejamos indicada la derivada y la integral de rho de x. Sustituimos rho de x y podemos ver de que nos queda de la siguiente manera. En este caso, el segundo término multiplicado, pues vemos de que no hay una x como tal, por lo que dentro de la integral se considera constante. Lo mismo pasa para rho 0. Por lo que nosotros lo podemos sacar. Si lo sacamos lo tenemos de esta manera y vemos de que el término seno de la velocidad 0 de t por t sobre x pues depende de t, por lo que nosotros la vamos a derivar. Dentro de la integral tenemos solamente ese término. Si nosotros resolvemos la integral, pues vamos a obtener el siguiente término. Y esto lo sabemos debido a que el desplazamiento pues solamente se da en la dirección del eje X. Por lo tanto, nosotros sabemos que la variación del flujo másico es esta expresión, que está aquí de acuerdo con el tiempo, y lo demás solamente es cuestión de nosotros tener los datos y sustituir. Con el uso correcto y entendimiento de la ecuación de continuidad en la mecánica de fluidos,
es posible realizar el análisis de un sistema hidráulico el cual sea diseñado para su implementación en una aplicación definida, dado que incluso hablando del ámbito industrial, el cálculo correcto de los sistemas hidráulicos es muy importante, debido a que en dado caso de una posible falla, esta podría causar grandes daños a la industria, como podría ser en una mina donde una tubería se rompiera por una excesiva cantidad de presión. Además, el uso de la ecuación de continuidad expresada de manera o forma integral nos permite como diseñadores tener una mayor precisión al elegir un conducto y reducir el margen de error. Bueno, para concluir, podemos decir que la ecuación de continuidad manifiesta que en un conducto o una tubería, sin importar la sección, mientras que no exista algún impedimento o que tenga algún agujero, la cantidad de flujo que entra es igual a la que sale por cualquiera de los extremos. Esto quiere decir que se conserva el flujo a través de una cañería. La ecuación de continuidad es una herramienta muy útil para el estudio y diseño de sistemas hidráulicos. Anteriormente, se estaba trabajando con una ecuación de uso particular, pero al haber introducido este nuevo caso general, se permite el estudio de diversas situaciones avanzadas donde las condiciones ya no son tan fáciles. De lo más importante que podemos rescatar con la ecuación de continuidad es la facilidad con la que se puede adaptar a diversas situaciones con casos un poco más avanzados. Por ejemplo, al aplicarse a fluidos tanto compresibles como incompresibles, pudiéndose también aplicar aun cuando el volumen de control sea fijo o deformable. Todo esto para analizar la evolución de la masa de un fluido en un volumen de control. Hemos podido ver que a lo largo de la investigación realizada para esta exposición, que este concepto es algo básico en mecánica de fluidos, pero sin duda totalmente fundamental en algunas ocasiones o situaciones. Como ya lo dijo mi compañero Sabdiel, un ejemplo puede ser en las minas. Puede ser bastante peligroso no tomar en cuenta este tipo de cálculos aun siendo tan básicos. Aunque sean sencillos, tienen que comprobarse como toda la ingeniería. Con la realización de la investigación para esta presentación acerca de la ecuación de continuidad, se pudo observar por una parte que existen diversas formas de deducir esta ecuación y por tanto también diversas formas en las que se puede comprender conceptualmente. Asimismo, la ecuación de continuidad se puede expresar matemáticamente de diversas maneras, siendo entre ellas la forma integral la más sencilla de comprender. En la forma integral de la ecuación de continuidad resulta sencillo identificar el significado de cada término una vez que se ha definido correctamente un volumen de control. Asimismo, ayuda a comprender el significado, por ejemplo, de la integral que se realiza sobre el volumen de control, la integral que se realiza sobre el área o la superficie de control, o por ejemplo también el producto punto entre la velocidad y el vector normal a la superficie de control.